Hola a todos, vamos a empezar en unos 4 minutos. Si quieres, Helen, me voy a hago stop sharing. Okay. 3 minutitos. Sí. Bueno, dejo el título acá puesto por un par de minutos. Si alguien quiere preguntar algo, comentar algo antes de comenzar. Saludo a todos y empezamos en 2 minutos. 2 minutos. Bienvenidos a este espacio cultural que organiza el Grupo Cultural Celia Hoffman del Centro Israelita Sionista de Costa Rica. Esta tarde tenemos un programa que nos va a transportar en el tiempo a los inicios del cine sonoro. El tema de Robin Hood a Casablanca. Eric Korngold y Max Steiner, dos de los grandes creadores de las bandas sonoras de Hollywood, distintos en su ritmo de trabajo y en sus métodos, pero la contribución de ambos fue extraordinaria. ¿Y quién mejor que nuestro amigo Emanuel Abramovitz,
experto, conocedores y estudioso de todos los géneros de música, sus artistas, compositores, sus historias, anécdotas y bueno, todo aderezado con un poco de humor, porque Manuel es un gran comunicador y sus charlas siempre son excelentes. Mil gracias, Emanuel, por aceptar nuestra invitación y por deleitarnos con otra de tus producciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Helen, y gracias a todos por estar acá y por hacer esto posible. Déjenme compartir pantalla y moverme a chequear que mis settings están correctos. Ok, van a ver una sombrita gris en este momento del lado derecho. La voy a arrimar todo lo posible hasta el borde. Pero a mí me ayuda esa sombra a por lo menos estar seguro de que estoy conectado. Entonces, disculpen. Pero en realidad creo que ahí tan en el borde no va a molestar mucho. El tema de hoy son dos compositores maravillosos, pioneros de la música para el cine, de la música para el cine sonoro. O sea, la música que comenzó a final de los años 20 con The Jazz, El Cantor de Jazz y con otras películas que fueron incorporando progresivamente el sonido sincronizado con las imágenes que uno veía en pantalla. Y Korngold y Max Steiner fueron protagonistas extraordinarios de esa historia. Un poquito, ya que estamos hablando, ya que es una institución judía y estamos hablando de compositores judíos, quiero comentarles un poquito lo siguiente. ¿Cuál es la presencia histórica de los judíos en el cine? Por ejemplo, si lo medimos a través de los premios Oscar, tenemos que el 47% de los músicos que han recibido Oscars por mejor score, por mejor banda sonora, han sido judíos desde los años 30 hasta hoy en día. En el caso de mejor canción, saben que en la música los dos principales premios que se entregan cada año referentes a música y a veces y en muchas oportunidades los dos únicos premios que se entregan a música son mejor banda sonora y mejor canción. En mejor banda sonora vimos 46-47% de presencia de compositores judíos que los han ganado esos Óscares. Y más o menos la misma proporción, 45% en el caso de los compositores de las canciones y de los letristas, los que le ponen letra a esas canciones, 46%. O sea que siempre hablamos de más o menos una presencia de casi la mitad históricamente. Si vemos esta lista, por ejemplo, que hizo el American Film Institute de las mejores bandas sonoras de la historia, ellos escogieron las 25 mejores de la historia con un panel de expertos y los nombres que ven en azul son los compositores judíos. Como ven entonces, más o menos de 25, aproximadamente el 70% o el 60%, entre el 60 y el 70% de los nombres que aparecen ahí. Yo no he medido exactamente, no he hecho la matemática, pero aproximadamente al ojo lo podemos ver que un 60 o un 70% de los compositores de esas mejores bandas sonoras, perdonen que a veces use el término en inglés, film score, que es más corto, más fluido, y estas son charlas que yo normalmente doy en inglés. Entonces, banda sonora, film score, sinónimos o traducción. Pero de los principales compositores, el gobierno americano sacó unas estampillas hace varias décadas y todos ellos son judíos y 4 de ellos son europeos. Y de esa edición de 6 estampillas, tenemos 2 nacidos en Estados Unidos y la mayoría europeos, 4 de ellos europeos, entre ellos Steiner y Korngold. Esta señora escribió un libro que se llama A Windfall of Musicians, acerca de esa gran oleada de músicos, y ella dice algo interesante acá, algo que pasó en los años 30. Al final de esta entrevista ella dice lo siguiente. Well, Hitler had a very... This might have been the largest musical migration in Western music history to one place
at one time for one reason, that reason being Hitler. La mayor migración, interesante, desde un punto específico hasta otro punto específico, y es de músicos, o sea, ella le dice la mayor cultural migration, ¿no? La mayor migración relacionada con cultura, de un punto específico a otro punto específico en un determinado y corto periodo de tiempo y por una razón, y esa razón, Hitler. Eso es muy interesante porque eso tiene que ver con todos estos músicos que hemos visto y que tenemos aquí en la lista. Estos son los mismos 6 fundamentales en padres de los film scores. Steiner, Korngold, fíjense que los ponen de primero. Esta lámina me la agarré de otro expositor que las publicó en internet y me la adapté a mi charla. Pero él pone de primeritos a los mismos, a Steiner y Korngold. Pero menciona a otros, que son los mismos que están en las estampillas. Dmitri Tiomkin, Miklos Rozsa, Franz Waxman. Habría 2 más en las estampillas, que son Bernard Herrmann y Alfred Newman, que son los norteamericanos. Esta otra estadística, una vez encontré esta organización, que no es una organización judía ni nada que ver, que hizo una lista de los 50 más importantes compositores de Hollywood. Y es interesante, 22 de los 50 para ellos, 22 o sea, 22 de los más importantes para ellos, de 50 son judíos. Y algo curioso, ellos los pusieron cronológicamente. Entonces, de los primeros 16, que diríamos que son esos compositores de los 10, o sea, los primeros 16 de 50, y como los organizaron cronológicamente, o sea, los más antiguos, o sea, los que hicieron música al comienzo, digamos, los años 30, 40, hasta los años 50, de esos primeros 16, 11 son judíos. O sea que la presencia, como uno lo quiera medir y de la fuente que uno quiera buscar, es realmente masiva en el caso de participación de judíos como compositores. Yo creo que solo sería superada, bueno, o igualada en cuanto a violinistas. ¿Se acuerdan que hemos estudiado los violinistas de música clásica en otra charla? La otra es en musicales de Broadway. Quizás en musicales de Broadway la presencia es, vamos a decir algo por decir un número del 60% entre los más importantes compositores de musicales de Broadway. Pero el hecho es que en Hollywood es muy, muy grande. Hoy en día es menor y tiene todo el sentido del mundo. Hoy en día está la globalización bien, bien vista. La participación hoy en día las películas vienen de todas partes del mundo, participan países de todas partes del mundo, o sea, y tiene todo el sentido del mundo que la participación de los judíos, siendo un porcentaje tan pequeño de la población mundial, sea hoy en ddía menor. Tiene todo el sentido del mundo y sin embargo es bastante significativa todavía. Por decir, el que ganó el penúltimo Oscar es de Film Score, es Hans Zimmer, que lo ganó hace año y medio con Dune. O sea que todavía la presencia es sumamente interesante y grande. Nos vamos entonces con la biografía. Vamos a comenzar hoy con Max Steiner. Max Steiner era austríaco, luego se convirtió en norteamericano y era hijo de una familia muy, muy poderosa. Su abuelo es un producto, esa familia judía era un producto de la Haskalah, de esa época de iluminismo en Europa que permitió el surgimiento de los judíos como parte de la comunidad y la integración de los judíos al mainstream, a la comunidad general. O sea, ya los judíos dejaron de vivir en guetos, dejaron de vivir aislados, incluido inclusive Austria, inclusive el Imperio Austrohúngaro, de donde son ambos, Max Steiner y Erich Korngold. Así que el abuelo de él hizo dinero, él y su hijo, o sea, el papá de Max Steiner, crearon parques de diversión muy grandes y eran dueños en esos parques de diversión de diferentes teatros. De esa manera él estuvo expuesto siempre a música, a espectáculos. Él estudió varios instrumentos, incluido piano, órgano, violín, bajo, trompeta. Su instrumento favorito era el piano. Y Mahler lo escuchó y fue uno de
de sus profesores en Viena. Estamos hablando, recuerden, Viena al final del siglo XIX, comienzos del siglo XX, era una de las capitales culturales del mundo. Es la ciudad donde viviría Einstein unos años más tarde, la ciudad de Sigmund Freud, la ciudad de Klimt, la ciudad de del movimiento secesionista en el arte. O sea, había una explosión artística, cultural realmente muy, muy grande. Y él condujo operetas desde muy pequeño, pero pasó lo siguiente. Su papá entró en un problema económico. O sea, él era un niño prodigio. Hay una leyenda que cuenta que Max Steiner escribió una opereta y se la llevó a su papá cuando tenía, no sé, 12, 15 años. Se la llevó a su papá y le pidió que la presentara en uno de sus teatros. Pero su papá pensó, no, tú eres un niño. Y le dijo, tú eres muy joven para hacer una opereta que pueda yo montar en uno de mis teatros, así que vete a estudiar y tal. Y él lo que hizo fue agarrar su partitura y se fue al rival de su papá, que era dueño de otros teatros, y ese señor sí lo montó, quizá para picar a su rival. El hecho es que montó esa opereta y fue exitosa. Se estuvo presentando durante un año. Ya eso nos daba un indicio del tipo de gente, de persona que era Max Steiner. Vamos a escuchar parte de un documental. Yo lo voy a poner en bajito y les voy contando la historia. Something of a musical prodigy, Max Steiner completed. Max Steiner, para ver las imágenes, pero como está en inglés, yo voy contando la historia en español. Era un niño prodigio que estudió un montón de instrumentos, estudió con Gustav Mahler, como pueden ver, y aprendió a dirigir orquestas y a tocar varios instrumentos. Y a él siempre le gustó que en las orquestas que él dirigía, los músicos tocaran varios instrumentos. Eh, Él se fue, como les dije, cuando su papá entró en problemas económicos, se fue para Inglaterra. Y en Inglaterra trabajó como director, arreglista, en musicales, en música clásica, etcétera. O sea, en música popular y en música clásica. Y trabajando allá resulta que lo agarró la Primera Guerra Mundial. Y siendo austríaco, en Inglaterra no era bien visto, porque era el bando enemigo de la Primera Guerra Mundial. Así que tuvo problemas y lo confinaron, lo tenían no detenido exactamente, pero le tenían prohibido trabajar y salir de su casa. Y tuvo que apelar a sus contactos en la realeza. Él tenía un amigo en la realeza inglesa. Él estuvo 8 años, por más que sea en Inglaterra. Tenía buenos contactos y le permitieron escapar y se escapó a Estados Unidos. Llegó a Estados Unidos y empezó a dirigir orquestas allá en Broadway. Estamos hablando del año 18, 19. Y ahí estuvo más o menos 15 años trabajando en Broadway y trabajó con los mejores compositores de Broadway, con Jerome Kern, con Gershwin. Dirigió orquestas para todos ellos, aprendió de todos ellos y trabajó conjuntamente en los mejores musicales de Broadway de esa primera época de oro de Broadway, que fueron los años 20. Pero, como les decía antes, en sus orquestas tocaban, cada músico de los 10, 15 músicos que cabían en la orquesta en la fosa de un teatro de Broadway, cada músico tocaba 4 o 5 instrumentos. Y eso le llamó la atención a una persona del estudio de cine RKO, y lo contrataron para irse a Hollywood. Así fue como hizo el viaje a California para vivir en Hollywood y se dedicó en principio gracias a RKO, de ponerle música a las películas del naciente cine sonoro. Como ustedes recordarán, el cine sonoro, el cine realmente, el cine silente, el cine mudo no era realmente mudo, había un piano, había un órgano que acompañaban las escenas, sobre todo tocaban más rápido en las escenas de acción, etcétera, pero eh, no había o sea, y la música empezaba desde el principio, o sea, acompañaba toda la película porque no era el único sonido que se podía escuchar. La gente sabía de dónde venía el sonido, de dónde venía la música, venía de esos pianos o de esos órganos y en algunos casos de pequeñas orquestas. Él entonces empezó a trabajar en la sincronización de música para algunas películas, incluidas películas de aventuras, películas románticas, melodramas y películas, por ejemplo, vamos a ver aquí el sonido de esta, Bird of Paradise. Vamos a ponerle sonido acá. Great work, sir. Now that we didn't have an instant spare.
Max Steiner's theory that audiences would accept appropriate, often unobtrusive music as a storytelling device flew in the face of producers who believed that moviegoers would wonder where the music was coming from. En esa época, no, todo era nuevo en cuanto a la música para el cine. No había departamentos de música, entonces empezaron a contratar a estos compositores y la música era vista como un obstáculo, porque la película la terminaban, la filmaban completa y entonces se la daban a los compositores para que le agregaran música, pero le daban apenas un mes, 2 meses, hasta 3 meses para componer la música y ponerla encima de la cinta ya de la película y sacarle todo el montón de copias a las películas. Todo eso tomaba tiempo, así que agregar la música al final era como un obstáculo, era algo que impedía salir rápidamente a vender el producto y recuperar la inversión. Habían invertido miles, millones de dólares decenas de miles de dólares en esa época para las películas y tenían que recuperar eso, así que pronto, así que la música era visto casi como un estorbo. Y además, los productores no sabían cómo iba a reaccionar la gente ante el hecho de una orquesta en la que la gente no sabía de dónde venía la música, porque antes veían al pianista, veían al organista, pero en este momento no sabían de dónde vendría la música. Pero todo cambió cuando le dieron como asignación hacer la música para King Kong. Y King Kong está considerado uno de los film scores, de las partituras musicales más importantes, de las bandas sonoras más importantes de la historia por muchas razones. Realmente fue la primera, después de que él ya había agregado música a otras películas, pero lo que hizo con King Kong cambió totalmente la historia. Y fue el film, la película, en la que se demostró que no importaba de dónde venía la música y que la música podía hacer muchísimo por una película. Los productores de esta película tenían varios temores. Uno, que la gente no entendiera de dónde viniera la música, una música tan grande, tan amplia. Él tenía una banda, una orquesta de 45 personas, que eso era muy grande para la época. El productor, aunque tenían problemas económicos de flujo de caja, él se comprometió a poner él mismo el dinero, el director y productor de la película. Se comprometió y consiguió a Max Steiner, que ya tenía la fama de ser el mejor músico de Hollywood, y le dijo que prosiguiera, que hiciera ese film score. Y él hizo una obra extraordinaria. That idea was banished forever with Steiner's score for a 1933 adventure film, King Kong. El otro temor que tenían los productores era que los efectos eran demasiado primitivos, eran los mejores efectos especiales que podían, pero ¿tendría credibilidad un gorila gigante? O sea, o el personaje de un gorila gigante con los efectos de los que ellos disponían en 1932 cuando la filmaron, y 1933, ¿tendrían credibilidad? ¿Podrían ser creíbles y causar el efecto de miedo y de compasión que implicaba la película? Steiner compuso estas escenas para las partes de acción de la última escena de la película, de las últimas escenas. That idea was banished. Steiner's Kong score was a landmark. It also saved the movie. RKO executives were afraid this expensive special effects picture would be laughed off. Fue sumamente exitosa la película, y uno de los créditos se le da a Max Steiner de haber salvado la película. Pero no solo, es muy interesante, lo vamos a ver en este otro video. The emergence of the European film. Steiner además le dio, vamos a llamarlo así, humanidad, no encuentro otro término, pero el gorila se enamora de la chica, y lo cual era también algo relativamente novedoso. O sea, crear un monstruo, normalmente estamos acostumbrados, hoy en día todavía. Godzilla es un monstruo que destruye todo, y los dinosaurios, pero
pero este primer monstruo tenía características de que se enamora, de que es sensible, de que es bueno. Y fíjense lo que él hace con la música, cómo cada instrumento diferente acompaña cada momento de lo que va pasando. Eso fue extraordinario, eso fue absolutamente innovador. Por eso esta película está en esa lista que yo les enseñé antes de los 25 mejores film scores de toda la historia. King Kong no puede faltar ahí porque no hay, probablemente no hay película, no hay banda sonora más influyente en toda la historia. Tanto así, fue tan importante la música que los que habían creado los efectos especiales, volvieron a grabar los efectos especiales para estar en la misma clave, en la misma nota, en la misma escala de notas del film score, para estar sintonizados en el mismo tono musical, porque para hacer todo más creíble y más cónsono. Por ejemplo, y muchos efectos especiales fueron creados también con la orquesta, por ejemplo, los pasos que daba King Kong acompañados de un tambor, eh, por ejemplo, las respiraciones, muchos efectos fueron acompañados o sea, fueron un trabajo muy bien coordinado entre los efectos de sonido y la orquesta de Cornwell. La respiración, por ejemplo, para cuando él gruñía, eh, fueron a un zoológico y grabaron a un león y le cambiaron el pitch, la tonalidad a ese león, la pusieron más grave y la amplificaron. O sea, hicieron muchas cosas que se siguieron usando después y que se hacen todavía hoy en día. Además, él desarrolló tres leitmotivs, tres temas que acompañaban a cada personaje. Uno que acompañaba a King Kong, uno que acompañaba a la chica y otro que acompañaba a la isla donde fue descubierto King Kong. Algo interesante es que al comienzo de la película hay poca, los primeros 21 minutos no hay nada de música. De esa manera, él dijo, bueno, cuando entre la música va a tener un efecto más grande. Y lo aplicó cuando llegan a la isla, o sea, la parte inicial que transcurre en Nueva York en la época de la depresión, ahí no hay música, pero cuando el barco se aproxima a la isla donde vive King Kong, empieza a aparecer un tipo de una música, y esa música tiene que ver con la música de esa época de Debussy, lo que llaman el impresionismo en la música, los compositores franceses. Luego, la música va cambiando, evolucionando a lo largo de la película de una manera que no se había explorado nunca antes. Además, Steiner comprendió eso de que el antagonista era un monstruo, pero al mismo tiempo termina siendo un héroe trágico. Y hay esos tres idiomas, hay el idioma ese de Ravel, de Debussy en las escenas iniciales, luego música disonante en las escenas de acción que escuchábamos antes, y luego para relacionarse como tema principal de King Kong, un tema que recordaría más bien a una ópera de Wagner. Después de ese gran éxito, su reputación era grandísima, y trabajó en todo tipo de películas. Max Steiner trabajó hizo 300 bandas sonoras durante su historia, durante su vida, y es increíble, empezó a los 41 años. Recuerden que el primero trabajó profesionalmente ¿cómo se llama? En Viena. Después trabajó profesionalmente en Londres 8 años. Después 15 años en Nueva York con musicales de Broadway. Tenía 41 años cuando llegó a Hollywood, y a partir de los 41 años escribió durante 30 años 300 film scores. Quiere decir, si sacan la matemática, 300, entre 30, 10 diarios, 10 al año, perdón, y cada uno duraba dos meses, por decirles. Quiere decir que en hacerse 2 y hasta 3 meses. Quiere decir que él estaba trabajando en 3 y hasta en 4 bandas sonoras al mismo tiempo, porque no es que terminaba una y empezaba otra, sino una estaba al comienzo, otra iba por la mitad, otra la estaba entregando.
¿Qué quiere decir la estaba entregando? Quizá que ya la estaba grabando y no la grababa él, a veces no, él no tenía tiempo, él tenía que sentarse él cuando podía, él dirigía, pero si no, ya él había, en esa época ya habían aparecido los departamentos de música donde habían arreglistas, orquestadores, que son los que definen qué instrumento entra en cada parte, bajo las ideas que él les había dado. O sea, él le podía mandar el score, la partitura a sus orquestadores y él diciéndole, aquí me gustaría flauta, en esta parte pongan más violines, pero el orquestador es el que decide cuántos violines, cuántas flautas, etc. Él es el arreglista para la parte de orquesta y luego había un director de orquesta, pero también había los que grababan y los que editaban, entonces ya era un departamento de música, eso era nuevo. De cero pasaron a departamentos de música de 20, 30 personas. Y él hizo música para todo tipo de películas. A veces pueden imaginar que en 300 películas que hizo, tiene que haber todo tipo de películas con los principales directores, Michael Curtis, John Ford, William Wyler, con los mejores actores de su época, Errol Flynn, Bette Davis, James Cagney, Humphrey Bogart, Fred Astaire. Y bueno, y desarrolló esas nuevas metodologías que han surgido y que han sido tan importantes hasta ahora. Vamos a buscar en este video, vamos a ver cómo él sincronizaba el sonido con las Music for the películas. cinema is clearly quite different than any kind of music that we have preceding it. Esto es The Informer, uno de los Oscars que él ganó. Él ganó 3 Oscars, uno de ellos con esta película. Pero fíjense cómo la música va sincronizada con la acción. Solo imagínense esa misma escena sin música y no transmite absolutamente nada comparado con lo que transmite con música. Ese es el gran mérito de Max Steiner y él hizo entender al público y a los productores, a la industria cinematográfica, lo importante que era la música. Aquí es interesante uno de los trucos que él utilizaba, porque se pueden imaginar que trabajar en 4 film scores al mismo tiempo es complicado. ¿Cuándo entra la música? Y eso nos lo van a explicar brevemente en esta parte. Fíjense esto acá. Fíjense la película, o sea, él le daban, como les había dicho, la película ya terminada. Él tiene la película completa en su mano y se sienta a hacer lo que se llama spotear, el film spotting, escoger dónde va. Eso lo hace principalmente con el editor, muy rara vez con el director, casi siempre con el editor. A veces ellos ni siquiera veían, ni conocían, ni tenían mucha relación con el director. Pasó en varios casos. No era tanto el caso de Max Steiner, que él sí era, él era un hombre social, simpático y se hacía amigo de los directores, pero no siempre era el caso. El hecho es que él se sentaba con el editor y escogía dónde debería ir la música y le abría unos huecos a la película donde comenzaría la parte de la música. Fíjense el efecto que eso crea, esos huecos cuando son proyectados. ¿Ven? ¿Vieron ese tintineo? Unos segundos que hubo. Fíjense de nuevo. Esas lucecitas blancas en medio de la película, pero fíjense que él está dirigiendo la orquesta, él dirige a los 45, 50 músicos, detrás tiene una pantalla, y cuando él ve ese tintineo que vimos, ese parpadeo de luces que vimos, ya él sabe entonces que tiene que comenzar con la próxima parte. Eso era necesario y eso se desarrolló gracias a Max Steiner principalmente porque él era el más productivo de todos ellos y esa era la única manera que el director, por ejemplo, que había estado dirigiendo otra pieza de otra película el día anterior, llegara y supiera qué es lo que tenía que
que dirigir en los ensayos y en la grabación de la música. Entonces se hacían esos trucos. Todo eso, gran parte de esos trucos fueron desarrollados por Max Steiner. Pero luego vendría una asignación sumamente importante, Lo que el viento se llevó, para la cual él fue pedido prestado, porque él tuvo una relación de altibajos con David O. Selznick, que había sido el productor y ejecutivo ¿cómo se llama? Del estudio con el que había trabajado antes, con King Kong y con varias otras películas, pero aunque tenían una relación con altibajos, David O. Selznick sabía que para esta gran película de casi 4 horas, el músico apropiado tenía que ser Max Steiner. Y hasta le dijo, mira, no uses música, no hagas música nueva, usa música preexistente. Pero conociendo, o sea, viendo cómo era, no sorprende cómo era Max Steiner. Max Steiner hizo 3 horas y tanto de música, 3 horas y 15 minutos, una cosa así de música, 16 temas diferentes que se van alternando y que van evolucionando durante la película, un tema para ella, un tema para él, antes aún de que Clark Gable fuera escogido y Vivien Leigh fueran escogidos como actores, ya David O. Selznick tenía en mente a Max Steiner, y Max Steiner había empezado a componer, a tener algunas ideas. Le tomó bastante tiempo, pero hizo una obra magistral que es considerado en el segundo lugar, en el puesto número 2, como el film score más importante en la lista esa de los 25 film scores más importantes de la historia. Lo que el viento se llevó ocupa el número 2. Y vamos a ver, por ejemplo, aquí la música diferente que él hizo. Vamos a escuchar la primera. Este es el tema principal, el tema de Tara. El tema principal está dedicado al leitmotiv, al principal motivo de la película, que es la tierra, eh, ¿cómo se llama? Las tradiciones, la tierra y la continuidad de la historia familiar. Algo que para Steiner tenía un poquito de autobiográfico. Él se identificó con eso porque él venía también de una familia muy, muy rica que había perdido todo y que trata de recuperar. Y él trata de recuperar el nombre de la familia, así como ella en la película se preocupa por mantener en alto el nombre de la familia. Y todos lo conocen. Vamos a ver si puedo llegar aquí a la sección 2. A ver. Aquí tenemos música preexistente, o sea, él hizo un collage, él metía música que ya existía, y esta música tiene que ver con los ejércitos del norte y del sur que están enfrentados durante la película en la guerra. Pero quiero escapar un momentico para agrandar esto, para entender un poquito mejor las secciones, porque quiero ponerles la música. Porque se me escapó el tema de ella, que lamentablemente no se los puedo poner y no debo perder más tiempo. Vamos a seguir adelante, pero como ven, temas para la guerra, temas que se identifican con cada personaje, magistral. Realmente es una obra extraordinaria sin paralelo. O sea, no se había hecho algo tan grande con una orquesta tan grande y algo tan complejo y tan interesante. Aquí vamos a escuchar, por ejemplo, la música es tan importante históricamente, tiene tanta repercusión que, por ejemplo, cuando yo he ido a Venezuela, que lo hago varias veces al año, en uno de mis últimos viajes estuve en la Concha Acústica de Bellomonte, sé que aquí hay varios venezolanos, y la Orquesta Sinfónica de Venezuela, dirigida por
Alfonso López Choyet, dirigiendo aquí a la Orquesta Sinfónica de Venezuela con Lo que el viento se llevó. Alguien escribió algo en el chat. Sí, Steiner adaptó música de Irving Berlin, de Cole Porter, de George Gershwin a películas y él completaba. Lo que hacían era que él usaba a veces esos mismos temas o de Richard Rogers y Hart, por ejemplo, Pal Joey es una obra en que tomaban la música y la adaptaban a ¿cómo se llama? A la película, creaban nueva música para las escenas, etcétera. Eso era muy común. Él siguió haciendo decenas de películas y luego en 1942, Casablanca, la película, Casablanca fue una de las 50 películas. Esto es el momento de oro del cine, de los estudios de cine, pero Casablanca fue la más popular por alguna razón, la combinación de factores. Humphrey Bogart nunca había sido el villano en varias películas, aquí de repente se convierte en un villano heroico. 26 años tenía Ingrid Bergman, no solo era bella, sino que era extraordinaria actriz. La historia conmovió, la historia pegó como ninguna de esos años, así que es una de las películas más famosas de la historia, con música de Max Steiner, pero hay varias anécdotas. A Max Steiner lo obligaron, como en la película hay algo importante que es la pieza, la canción As Time Goes By, y la mencionan, As Time Goes By, que representa un momento romántico en la historia de ellos que se reencuentran, pero ella ya está comprometida con otro, ella ya tiene, ¿no?, un esposo, pero se encuentra con aquel viejo amor y ese viejo amor revive, pero al final hay un acto heroico en el que él sacrifica ese amor por ayudar a la causa de la guerra, etcétera, y termina la película de esa manera. Pero en la película se menciona mucho y los tiempos están para cuando mencionan esa música. Total que Max Steiner, aunque no le gustaba esa pieza, tuvo que adaptarse a esa pieza. Cuando él compuso algo y lo presentó, resulta que no cuadraba bien con las escenas eh, que ya se habían filmado, él ya había recibido el producto terminado, así que tuvo que adaptarse a As Time Goes By. Ya ella tenía otro peinado porque ella estaba actuando ya para otra película, así que él tuvo que eh, irse a la casa y trabajar en base eh, a As Time Goes By. Aquí vamos a escapar un momentico a una parte, a una diapositiva final donde se nota lo que él tuvo, lo que él hizo con As Time Goes By. Fíjense cómo As Time Goes By suena diferente en varias escenas de la película. Ahí intercala As Time Goes By con el himno francés cuando él hace memoria de los tiempos en que vivieron, en que tuvieron un romance en Francia. Hay la misma melodía de As Time Goes By, está como acelerada y en forma alegre.
Hey. Hey, what's wrong, kid? I love you so much. And I hate this war so much. Oh, it's a crazy world. Anything can happen. If you shouldn't get away. I mean, if something should keep us apart, wherever they put you and wherever I'll be. Así que lo odiaba esa música que le obligaron a hacer, pero miren la calidad con que la adoptó. Es impresionante la capacidad que él tenía. Miren a mí me encanta este ejemplo de Max Steiner. El tesoro de la tierra madre. Fíjense, él define varios temas y vamos a ver si encuentro acá esto. Aquí está la música que él diseñó para estos tres aventureros. Son tres aventureros buscando oro. Humphrey Bogart de nuevo, por cierto. Y traten de memorizar, de oír bien la melodía que él identifica con los tres aventureros. Cuando los tres aventureros van subiendo la montaña que les cuesta, la toca lento. Cuando están en una zona plana, que caminan más rápido y que están como aliviados, la toca más rápido. Belonging to our three main protagonists. Y luego, miren lo que pasa, se cae la mina, ellos están buscando oro, se cae la mina y él está, uno de los tres va a salvar al otro. Ahora es épica y heroica. La misma melodía de los tres exploradores se convierte luego entonces en épica y heroica. Y estos son videos que se editan hoy en día para estudiar la música de Max Steiner y cómo fue, o sea, donde hay una persona que explica todo lo que yo les estoy diciendo. Max Steiner, bueno, sus contribuciones fueron gigantescas, como ya han podido ver. Y fíjense, y curiosamente pasó de moda, él, como les dije, empezó a los 41 años, pero ya cuando él tenía 65 o 70 años, había pasado de moda su música, ya se había incorporado otro tipo de música a las películas, así que empezó a recibir menos trabajo y trabajaba él de freelance. Había perdido gran parte de su dinero, él gastaba siempre más de lo que le entraba. Así que estaba en problemas económicos, pero se salvó gracias a una canción en la época del rock. Curiosamente, una balada rock en los años finales de los 60, 70. Miren lo que él hizo, que seguramente les va a sonar conocida y que le aseguró sus últimos años con una buena estabilidad económica en lo que creo que fue su cuarto matrimonio. Muy al estilo común en Hollywood. The orchestra loved that so much that when they played that nationally, he was let go by Warner Brothers when he turned 65. His debts grew. He had eyesight problems. But then in 1959, a miracle happened. At age 71, he scored the Warner Brothers drama A Summer Place as a freelance job.
And the soft rock theme that he wrote rather quickly for the film's young lovers, Molly and Johnny, became a totally unexpected pop music blockbuster. It topped the charts for 9 weeks, sold 7 million records, won Grammy of the Grammy Record of the Year over Ella Fitzgerald and Elvis and Frank Sinatra. And Billboard magazine named it the best-selling instrumental of the rock and roll era, written by a 71-year-old Austrian. And it put Max on solid financial footing for the rest of his life. Now, in case you have forgotten what that very lucrative theme sounded like, here's a little of it. Hay gente que considera que Max Steiner es el Beethoven de los film scores, de las bandas sonoras. Yo lo creo así. El músico que que cambió todo, que causó un mayor impacto, que creó el género como lo conocemos hoy en día. Él mismo dijo en alguna oportunidad, trabajando con 10 películas al año, yo no puedo ser Beethoven, pero realmente sí lo fue. Realmente tiene todos los méritos. Piensa que esto es negocio con música, o sea, negocio con arte. Tienes un mes y medio para entregar una obra de arte, pero a la vez es un negocio. Es una combinación extraordinaria y bien complicada, y ninguno tuvo la habilidad o sea, en un principio para desarrollar esas dos cualidades, ser artístico y al mismo tiempo ser productivo y formar parte de un negocio en plena evolución como Max Steiner. Nos vamos ahora al segundo personaje de hoy. Ustedes verán por la hora, caramba, si he hablado, si he llevado casi toda la hora con Steiner. Bueno, un poquito más corto es hablar de Korngold, sobre todo porque Korngold hizo solamente 16 film scores, donde Max Steiner hizo 300, Erich Korngold hizo solamente 16. Sin embargo, es tan importante para haberlo puesto en el título de Tú a Tú, y ya vamos a ver por qué. Rápidamente, esto también me lo agarré de otra presentación que andaba por ahí en internet y me gustó y la adopté para la mía. Nació en la República Checa, pero en una parte que formaba parte del Imperio Austrohúngaro, muy cerca de Viena, y creció en Viena. Gustav Mahler, igual que conoció y que le dio clases en el caso de Max Steiner, le dio clases a Steiner. En el caso de Korngold, lo escuchó de joven en una de sus piezas y quedó muy impresionado y dijo que era un niño prodigio. Fue mentor, o sea, ¿cómo se llama? Fue asesorado de niño por Alexander von Zemlinsky, trabajó como profesor en un conservatorio en Viena, empezó a hacer música popular, incluido música de cine, adquirió la nacionalidad americana y murió en el año 57, o sea, murió apenas como pueden ver ahí, a los 60 años, pero de joven, como alrededor de los 20 años, compuso una ópera fantástica, y es una pieza bellísima. Marietta's Lied todavía se interpreta muy frecuentemente. Aquí tenemos una versión en un evento bellísimo con René Fleming.
Es realmente bellísima. Esta es una pieza muy popular hoy en día en las cantantes líricas y la ópera es bastante popular hoy en día y se interpreta en todas partes del mundo. Aquí viene un documental, está en inglés, pero está hablado, yo creo que está hablado en un ritmo en el que todos lo pueden entender. Es demasiado bueno como para sustituirlo por una narración mía, así que me tomo esa libertad de pedirles que hagan el esfuerzo de entenderlo en inglés, creo que vale la pena y está hablado bastante claro y explica mejor que de ninguna manera hay o sea, esto es inmejorable para entender la vida de Korngold. Ready, men? Lay for the foremast and fire on the uproll! Aye, aye, sir! The music of The Seahawk, a 1940 film that starred Errol Flynn at his swashbuckling best. The composer of that rousing prelude was... Swashbuckling se refiere a aventura, o sea, a los de aventureros, las películas que están tan de moda en esa época, podían ser Robin Hood, podían ser piratas, podían ser otros, pero héroes valientes, de buena presencia, románticos, esa combinación es lo que llaman swashbuckling y Korngold escribió varias veces música para ese tipo de obras, lo cual, por cierto, él siempre estaba en un dilema porque él se sentía que él no era un ilustrador de historias de aventuras, que él era un músico serio y había ese conflicto siempre en el caso de él, de que cómo es que un músico clásico tan avanzado, tan bien visto como un niño prodigio por Gustav Mahler, como alguien así podía ser un ilustrador. Como les dije al comienzo, el músico no era tan bien visto, no era tan importante en las películas, o sea, no era tan bien visto en el mundo musical, era la música para películas y todavía sigue habiendo algo de eso. No era tan importante como la música clásica. John Williams, por cierto, es uno de los que ha roto ese mito, esa separación o esa diferencia entre la calidad de un músico, en la percepción de la calidad de un músico de música clásica con la música del cine, porque él es extraordinario en ambas facetas. Lo mismo que Korngold, pero Korngold 80 años antes. The Austrian-born Erich Wolfgang Korngold, and while he is perhaps best known today for the rich and lyrical music he wrote for movies of the 30s and 40s, he also composed some wonderful music for the concert hall and the opera stage, and he led one of the most interesting and dramatic lives of all 20th century composers. Erich Wolfgang Korngold was one of the most important and influential composers in the history of Hollywood. He was the first composer of genuine stature to create music for American commercial films. His work set a new standard for other composers to follow, and while he composed complete scores for just 16 films, that music has stood the test of time. Korngold was born in May 1897 in Brunn, then part of the Austro-Hungarian Empire. He spent much of his early life in Vienna, where his father Julius was the leading music critic in the German-speaking press. Erich was a musical prodigy who was improvising at the piano by the age of 7, pronounced a genius by Mahler at the age of 9, wrote a ballet at 11, and saw 2 of his one-act operas produced at the age of 18. Throughout the 1920s and the early 30s, Korngold continued to compose chamber works, lieder, even arrangements of Johann Strauss works for the theater. It was in the theater that he met the impresario Max Reinhardt, and that provided the impetus to his Hollywood career. In 1934, Reinhardt staged Shakespeare's A Midsummer Night's Dream at the Hollywood Bowl, with music from the Mendelssohn score and the 18-year-old Olivia de Havilland as Hermia, and another young teen, Mickey Rooney, as Puck. Warner Brothers approached Reinhardt to make a film version, which he agreed to. But he said the only composer he would trust to adapt the Mendelssohn for the screen would be his old collaborator from Vienna, Erich Wolfgang Korngold. Warner Brothers was so pleased with the outcome of A Midsummer Night's Dream that the studio asked Korngold to consider writing original music for some of their lavish period pictures.
Korngold accepted. He felt that this was an exciting new medium. It was an outlet for his romantic sensibility, the kind of emotional and dramatic music that he loved to write and which had been so successful in his operas in Europe. Said Korngold, "It is not true that the cinema places a restraint on musical expression. Music is music, whether it is for the stage, rostrum, or cinema." He was really the first to use the leitmotif style, where everyone in the film had a theme, and these were dramatically intertwined. I don't know if the director came on the stage when he recorded Captain Blood, but if he did, their eyes must have been wide open because nobody's ever heard of a symphonic main title like that before. Eso es cierto, nadie había hecho algo tan grandioso musicalmente, pero lo está haciendo al mismo tiempo que lo hizo Steiner, que Steiner estaba innovando por su lado. Son vidas paralelas. Yo no estoy de acuerdo tanto con lo que él dice de que fue el primero que yo creo que me atrevería a decir que Steiner utilizó la melodía para cada músico o para cada tipo de escena que se repetiría. Si vuelve a haber guerra, vuelve a sonar la misma melodía. Eso lo hizo Steiner en Lo que el viento se llevó y en varias películas y en King Kong. Creo yo que antes que Korngold, pero bueno, son desarrollos paralelos, vidas paralelas. Lo más interesante es que los dos dicen que, los dos cuando fueron preguntados en su momento quién era el mejor compositor para el cine, los dos dijeron que Richard Wagner. Es interesante, Wagner había muerto mucho antes que el nacimiento de la industria cinematográfica, pero Wagner hacía eso mismo de los leitmotivs con las óperas. Ellos lo que estaban haciendo era aplicando en lo que ellos habían aprendido de la música de Wagner y de Richard Strauss, lo estaban aplicando al cine. Ese tipo de motivos repetidos que van evolucionando, que van cambiando a lo largo de la película, pero que tienen que ver con cada carácter, con cada personaje de la película. Eso es wagneriano en las óperas. Wagner lo había llevado a un punto muy alto en la ópera y ellos estaban aplicando lo mismo. Para mí, el cine nació maduro, o sea, la música del cine en los años 30 surgió como madura gracias a ellos dos, porque ellos eran músicos tan buenos y tan versados en lo que era ópera y lo que era aplicar ese conocimiento de la ópera al cine, que en cierta manera la infancia de esto ya se había vivido. Así que esto es como que la música nació adulta gracias a ellos, la música del cine. In 1936, Korngold found himself fascinated by another one of Warner Brothers' grand historical epics, based on a popular novel called Anthony Adverse. Frederick March played the title character, an adventurer in 19th century Europe who travels to Cuba and Africa. You beast. You savage. The score for Anthony Adverse won Korngold his first Academy Award. Sort of. Actually, in 1936, Oscar rules demanded that the award for original score be given to the studio music department. In this case, that meant Leo Forbstein, the head of the Warner Brothers music department, but not a composer, accepted the award. It was such an embarrassment, this world-famous composer creating extraordinary scores for an American film studio, and yet not entitled to the award for his own music, that the Motion Picture Academy subsequently changed its rules to ensure the composer actually received the honor. A year later, world events intervened in Korngold's life, and a movie score saved him and his family from certain death. Antes de hablar de esta película, que es su film score más importante, un repasito a lo que acaban de decir. O sea, él había ganado el Oscar, pero en realidad el Oscar se lo habían dado al departamento de música. Así era como se entregaba originalmente el Oscar. Pero después dijeron, oye, pero ¿cómo es posible que un músico de tanta categoría no sea el que reciba el Oscar, que lo reciba el jefe del departamento de música? Entonces cambiaron la regla y así ha quedado la regla desde entonces. Korngold, then in the midst of writing his next opera, Die Catherine, returned to LA in February 1938 with his wife and son George. After an initial screening, he turned the offer down flat. As he wrote to producer Hal Wallace, "I am a musician of the heart, of passions and psychology. I'm not a musical illustrator for a 90% action picture." Good swordsman, good archer.
Esa es la película Las aventuras de Robin Hood, que tenía, como recordarán, estaba en el título de esta charla. Y Las aventuras de Robin Hood está considerado quizás su mejor film score y es la única pieza que aparece de él en la lista de los 25 mejores film scores de toda la historia. Por la calidad con la que se ilustró también cada pasaje, por las mismas características que un año después tendría el film score de Lo que el viento se llevó. Estamos hablando 1938. Good fighters. Men, if you're willing to fight for our people, I want you. Are you with? Perdón, y también estaba aquí en el video explicado ese dilema entre música clásica y música para películas. Él se negaba a ser un ilustrador de escenas de aventuras, pero a la vez tenía el convencimiento de que se podía agregar buena música como si fuera una ópera. Me? The score for The Adventures of Robin Hood captured a second Academy Award for Erich Wolfgang Korngold, and this time he was able to accept it in person. Now exiled to America, his music banned by the Nazis in Europe, and with movies his primary source of employment, Korngold bought a house in Toluca Lake, just a 10-minute walk from the studio. He immersed himself in Warner Brothers pictures, scoring costume dramas and Bette Davis films, 16 in all between 1935 and 1946. His process was unlike any composer before or since. Once again, the composer's son, George Korngold. The normal way a composer composes for a film is that the music editor prepares timing sheets for him. First, it's decided where music is going to be played in the film, and then those places are described down. Sí, les explico, para ponerlo aquí en inglés. Al revés, ¿se recuerdan lo de los click tracks, lo de los trucos que usaba Steiner? Porque Steiner tenía que componer tantos film scores al mismo tiempo, necesitaba esos truquitos de los huecos. No, Korngold era tan buen músico que podía omitir eso, pero por más que sea, hizo solamente 16 bandas sonoras en total en su carrera, comparado con 300 que hizo, o sea, es otra escala, con 300 que hizo Max Steiner, así que es otro negocio totalmente diferente. De esta otra parte del video mejor se las explico yo a continuación, pero antes de eso quiero ponerles un poquito más de Robin Hood, de las aventuras de Robin Hood, para que vean cómo eran las escenas, cómo sincronizó el sonido con la acción en su momento. Y todo eso lo hacía, como vimos, sin esas ayudas tecnológicas del click track y eso que necesitaba Steiner. Estos son los créditos de las aventuras de Robin Hood también, uno, como les dije, uno de los film scores que está en la lista de los 25 mejores de la historia. Algo interesante es que para que esta aventura que transcurre en la Inglaterra de finales de la Edad Media, no tenía elementos célticos ni de los elementos que normalmente, del tipo de música con el que uno asocia a las Islas Británicas. Es música básicamente centroeuropea, o sea, escuela alemana, wagneriana y de Richard Strauss principalmente. Pero la última película de las que les quiero hablar sobre él, porque es tan importante y tan maravillosa, es este triángulo de amor de la película Deception con Bette Davis. Es un triángulo de amor y él compuso para esta película una pieza de cello, ahí, porque es un triángulo de amor entre una chelista, un director, o sea, entre músicos clásicos y
hay una escena donde se toca un concierto para cello y orquesta y la pieza es tan buena que él compuso o sea, separó, agarró los 7 minutos de esa escena y los convirtió en 25 minutos de un concierto completo para cello y orquesta. Y la pieza es extraordinaria. Traten de recordar un poquito, oigan la melodía y traten de recordarla y luego cuando veamos a la chelista en un concierto de hoy en día, identifiquen la melodía. Amazing creature. She deceives everybody. So many lies to cover something innocent. No. You're making a terrible mistake. Oigan ahora la pieza que hizo cuando se separó, o sea, la parte que se toca en la película del cello, pero cuando él la separó y compuso una pieza completa, un concierto completo para cello y orquesta. No sorprende que esta pieza está hoy en día en el repertorio de los mejores chelistas del mundo, lo cual ocurrió también con un encargo que le hicieron de una pieza para violín al final de su carrera. Se lo hizo Bronislaw Huberman, que fue un violinista famoso que fundó lo que sería luego la Filarmónica de Israel. Le encargó una pieza, un concierto para violín y orquesta. Pero Huberman ya no estaba, cuando lo terminó Korngold, que no era un compositor rápido como hemos visto, lo estrenó Jascha Heifetz, nada más y nada menos. Y este es Gil Shahan, norteamericano-israelí, tocando esa misma pieza hoy en día con la Filarmónica de Berlín. Ahora, no he completado la historia de Korngold antes de llegar a los minutos finales de esta charla.
Korngold, después de la guerra, volvió. En el año 46 intentó volver, como ven, vivió hasta el año 57. Por ahí, por el año 46, se retiró del cine y volvió a la música clásica, pero ya no fue bien visto. Él, que había sido niño prodigio, joven prodigio de la música, que se había salvado gracias a las aventuras de Robin Hood, que le permitió salir de Europa, porque las aventuras de Robin Hood había empezado siendo filmada en Inglaterra en el año 38, pero como por la amenaza de la guerra, por la amenaza de los bombardeos que ya se sabía que podrían ocurrir de parte de Hitler a Inglaterra, trasladaron la filmación y la producción de las aventuras de Robin Hood a Los Ángeles, a Hollywood, y por eso él también se mudó, y así fue como se estableció y trabajó 10 años o 12, 11 años en Hollywood. Pero como nada más para 16 film scores, como vimos, mucho menos productivos que Max Steiner. Pero a partir del 46 él volvió a la música clásica y no fue bien recibido. Ya pasó, su música había pasado de moda, ese estilo del romanticismo, del romanticismo tardío que él representaba, ya estaba fuera de moda, había nuevas formas. Los modernistas lo desplazaron totalmente y lamentablemente cayó en el olvido. Él se sintió olvidado al momento de morir a los 60 años, en el año 57. Él creía que su música había sido totalmente olvidada, pero con el surgimiento de los LPs son los discos de 33 revoluciones, los discos grandes que todos teníamos en nuestra juventud y que ahora volvieron, lo que llaman los viniles, que ahora resulta que han regresado. En la época de los viniles, en los años 60, 70, su música resurgió porque porque grabaron, sacaron los soundtracks de sus obras. Antes no cabía, en un disco de 78 no cabía un soundtrack completo de una película, pero ahora con 43 minutos sí podía caber casi toda la música de una película, así que con el nacimiento de los soundtracks, gracias a los LPs, a esos discos de que duraban 40, 43 minutos, la gente descubrió y empezó a comprar masivamente los discos de Korngold, y Korngold, ya después de muerto, se convirtió en un músico con el reconocimiento merecido. Tanto así que yo quiero, y por eso escogí cerrar con Korngold y no con Steiner, es porque hay algo muy interesante. Esta fue su última obra, una sinfonía, que termina fantásticamente, pero yo les voy a poner más bien como no en esta grabación que conseguí en YouTube, sino esta que hice yo mismo. No le digan a nadie porque estaba prohibido filmar, pero fui a Naples el año pasado, en diciembre del año pasado, noviembre del año pasado, del 2022, Naples, Florida, manejando 2 horas y media desde aquí, desde la zona de Miami donde vivo, porque venía la Filarmónica de Berlín, dirigida por su nuevo director judío, Kirill Petrenko. Kirill Petrenko es un terremoto, o sea, cayó como un tornado en la música clásica. Era un músico que venía de la ópera, no de la música sinfónica, y para muchos, sobre todo en Estados Unidos, que no lo conocían, fue una gran sorpresa que sea director de la Filarmónica de Berlín, una de las orquestas más importantes del mundo. Piensen que es la orquesta que Furtwängler dirigía en la Segunda Guerra Mundial, y Furtwängler fue acusado de colaboracionista con los nazis, porque él tocó para Hitler y tocó durante toda la guerra, incluido para el gobierno del momento, el gobierno nazi. Aunque él tuvo en una actividad paralela que no se puede tampoco negar, que fue ayudar a varios judíos a escapar y a conseguir salvoconductos, etcétera, para poder salir del peligro. Pero es la orquesta, la Filarmónica de Berlín tocó para Hitler y tocó en esa época, y después fue dirigida por varias décadas por Born Karajan, y Born Karajan fue miembro del partido nazi. Sin embargo, hoy en día las cosas han cambiado. Kirill Petrenko, el director actual, es un ruso judío, y vinieron a Estados Unidos a tocar música de Korngold, un compositor judío. No solo eso, sino que el concertino, el violinista principal de la orquesta, es judío también, y tocó una pieza de klezmer en ese concierto y en todos los conciertos de esa gira.
Así que hay noticias buenas dentro de todo lo que oímos de antisemitismo y de ataques a los judíos en el mundo. Hoy en día tenemos estas excepciones que nos hacen pensar que no todo es malo, que hay cosas muy buenas ocurriendo. Y vamos a escuchar unos segundos. Como estaba prohibido filmar, yo dije, bueno, no voy a perderme esta oportunidad de filmar, aunque sea unos poquitos segundos al final del concierto, cuando ya no me pueden decir que apague la cámara o el teléfono. De manera de poder quedarme por lo menos con ese recuerdo de que escuché a la Filarmónica de Berlín tocando música de Korngold, con un director y con un concertino judíos a 2 horas de donde vivo. Y con eso doy por cerrada la clase, salvo una sola cosa más, una conclusión aparte, que es lo siguiente, acerca del legado. Hemos hablado de ellos y hemos hablado de la lista. Esta es mi lista de alternativas, así como la lista anterior era de los que les mostré al principio, era de los 25 mejores film scores de la historia. Yo he hecho mi lista alternativa, donde está la lista de Schindler, Casablanca, Cinema Paradiso, los film scores que a mí más me han gustado. Todos ellos tienen que ver con Korngold y Steinberg. Definitivamente, todos ellos son legado, todos ellos tienen que ver con el legado de Korngold y Steiner. Mi film score favorito, sin duda, es este, Out of Africa, de John Barry. John Barry no judío, es británico, era, porque ya falleció, y este para mí es el mejor film score de la historia, solo unos segundos de él. Para mí no es solo el mejor film score, es la mejor escena de la historia de la cinematografía, cosa muy personal. Hasta ese silencio final es poderoso. Y eso es legado de Korngold y de Steiner. Crearon, como les dije, una industria madura ya, o sea, nació madura gracias a esos músicos extraordinarios que hicieron ese aporte tan importante. Y con eso terminamos la charla de hoy. Voy a echarle un ojo aquí al chat. Un momento. Bueno, muchas gracias por los comentarios tan agradables para el ego. Gracias de verdad. Qué bueno. Petrenko, no entiendo, es ruso y es judío. Petrenko. Ok, si quieren abrir el micrófono para comentarios, para alguna pregunta. Gracias nuevamente por los comentarios en el chat, pero pueden abrir el micrófono para cualquier pregunta, algo que les haya llamado la atención. Me parece que la doctora Clara Lieberman tenía Berta, la mano Berta. levantada. Yo veo a Berta con alguna pregunta. Sí, Emanuel, muchísimas gracias. De verdad que cada vez disfrutamos más de sus charlas.
Una pregunta, ¿Cromwell también utilizaba huecos en las cintas para introducir la música o la No, introducía directo dentro del... no, él se aprendía, él tenía una capacidad muy grande, además él no escribía varios film scores al mismo tiempo, él era más lento, más pausado, entonces él veía la película y decía, Y ok, después hacía el... sí, después, y componía, o sea, él decía, ok, aquí tengo, él tomaba notas en un cuaderno y él decía, ok, aquí tengo 37 segundos mientras se besan para poner música romántica durante el beso. Y así, sucesivamente durante las escenas. Y se acordaba de memoria en qué momento iba a venir la escena del beso, entonces sabía en qué momento comenzar a dirigir. Eso no lo podía hacer Max Steiner porque Max No le Steiner daba tiempo. no le daba tiempo, sencillamente. Él tenía un equipo de trabajo y tenía que delegar, sencillamente. Gracias. ¿Cómo no? A la orden. ¿Otra película? ¿Otra, perdón, pregunta o comentario? Sí. Bueno, por si acaso alguna vez te vuelvo o sea, si me invitan a continuar, hay Dimitri Tiomkin, los otros, Franz Waxman, los otros 3 o 4 judíos que formaron parte de ese capítulo, de esa historia de los años 30, los 50, son igualmente extraordinarios y todos aportaron algo interesante. Korngold, por cierto, como hizo solo 16, hizo solamente películas de aventura, swashbuckling y melodramas. No hizo comedias, no hizo ¿cómo se llama? Musicales, que sí los hizo, no hizo westerns, películas de vaqueros, no hizo ciencia ficción, todo eso sí lo hizo Max Steiner. Max Steiner fue mucho más completo en ese sentido. Pero Korngold fue como tener un lujo, o sea, era como un lujo para Hollywood tener a alguien de esa categoría. Ese es su puesto en la historia, o sea, haber sido muy influyente, con menos obra, con menos cuerpo que presentar al final de su vida, pero muy influyente y realmente muy, muy importante. Bueno, Manuel, muchísimas gracias. Perdón, Alberto tenía algo. ¿Hay alguien más? Sí, Alberto, abre el micrófono. Dice Alberto, por lo menos, perdón, ok. Ok. Bueno, ¿alguien más que tuviera un comentario? Ajá, no, entonces, Helen, puedes despedirse. Okay. Bueno, de verdad, muchísimas gracias, Emanuel, por llevarnos a este viaje maravilloso y didáctico a través de la música y la creación de 2 personajes extraordinarios, cuyo aporte estará presente siempre. Compusieron obras magistrales que dieron fuerza y sentido a las películas. Y al final, creo, las melodías es lo que quedó en la memoria colectiva. De veras que muchísimas gracias. Como siempre, disfrutamos montones tus producciones y bueno, esperamos seguir viéndote por aquí con otro tema interesante que de todos aprendemos. Quiero aprovechar para desear a todos un Shana Tova U'Metová, un feliz y dulce año con salud, alegrías, prosperidad y mucha paz. Igualmente, Shana Tova. Gracias. Shana Tova. Gracias de nuevo por esta oportunidad. Bienvenido siempre.